Los recientes y espectaculares descubrimientos de Sipán y otros yacimientos han dado un vuelco a lo que creíamos saber de los moches. Ahora conocemos que los jefes mochicas poseían una inmensa riqueza, obras de arte de una habilidad y belleza incomparables. Sabemos también que bebían sangre humana en ceremonias de sacrificio y que idolatraban a un dios que exigía ofrendas humanas. Estos nuevos conocimientos nos llevan a una pregunta tan misteriosa como dolorosa. ¿Cómo puede un pueblo crear un arte tan hermoso y al mismo tiempo rendir un culto tan cruel? La certeza de que los moches practicaban sacrificios humanos es prácticamente incuestionable. Todos los participantes en el ceremonial han sido descubiertos. El señor que presidía el rito, el cuchillo con el que sacrificaban a sus víctimas y el macabro dios al que las ofrecían. Y ahora, por primera vez, los arqueólogos han encontrado víctimas reales de un sacrificio mochica: los desgarrados cuerpos de la pirámide de la luna. Esos cuerpos son la prueba que confirma ese tipo de actividades. Esta gente debió acceder al templo por su parte posterior, hace 1000 o 1500 años. Les cortaron el cuello, les aplastaron la cabeza y precipitaron sus cuerpos en la parte trasera de la pirámide, en ese patio, dejándolos a la vista. El fantasma del sacrificio humano oscurece la brillante imagen de los moches. Pero seguimos preguntándonos sobre los moches y su necesidad de sangre humana. Es difícil saber qué llevó a los moches a sacrificar a sus semejantes, cuál era su motivación o cómo lo legitimaban. A nosotros nos parece aterrador e inexplicable. Sospecho que tenía algo que ver con cómo entendían el funcionamiento del mundo. Y también opino que no lo creían algo horrible. Para los estudiosos como Christopher Donan, la elegancia y la espiritualidad del arte mochica redime incluso los aspectos más oscuros de su civilización. Creo que esta violencia tan presente estaba bajo control en la sociedad mochica. Desempeñaba su papel, se llevaba a cabo en ocasiones muy específicas. Nunca se infligía maltrato a mujeres o a niños. Creo que la practicaban casi como los caballeros medievales, vestidos muy elegantemente, aunque luchaban en combates uno a uno, cuerpo a cuerpo. Se decoraban con penachos y ornamentos nasales y pendientes, todo tipo de joyas, cosas que seguramente eran un estorbo, pero era algo muy importante. Tenía que ser turbadoramente hermoso. Eran hombres adultos que se prestaban voluntariamente a participar en este combate ceremonial. El perdedor del combate era sacrificado, obedeciendo sin lugar a dudas, con fines religiosos. No creo que los moches fueran un pueblo de gente maliciosa, gratuitamente violenta. Los arqueólogos insisten en que no debemos proyectar nuestros principios morales en los moches y que no debemos precipitarnos en apuntar al pasado con dedos acusadores. Nosotros, en nuestra sociedad, en el mundo de los albores del siglo XXI, hacemos guerras en las que enviamos al sacrificio a nuestros jóvenes. Y como sociedad, estamos preparados para ofrendar a nuestros mejores jóvenes, a millares si es necesario. Aún así, la atroz visión de los cuerpos retorcidos y masacrados nos persigue y nos reclama una explicación. Quizás porque tememos que desenmascaren oscuros impulsos humanos. Los antropólogos creen que hay más cadáveres enterrados en la pirámide de la Luna.
Pero las razones de su sacrificio puede que no se encuentren en estos restos humanos, sino en la tierra que los cubría. Es interesante que algunos de estos esqueletos se encontraran alojados en una capa de barro, como si el suelo hubiese estado mojado cuando les mataron, o como si hubiese llovido sobre ellos después de dejarlos ahí. La lluvia es muy poco común en la costa norte de Perú, y en general solo aparece tras un acusado cambio de tiempo. Quizás algunos de estos prisioneros fuesen sacrificados para obtener lluvia. ¿Sacrificaban los moches seres humanos para traer lluvia a su sedienta y desierta tierra? La teoría tiene su lógica, pero hay quien cree que cuando inmolaron a sus víctimas en la pirámide de la Luna, los moches intentaban detener la lluvia. ¿Por qué no iban a alegrarse estos moradores del desierto de la llegada de la lluvia? ¿Acaso los moches temían que se cerniese sobre ellos un trágico desastre medioambiental? En el año 500, los moches estaban en la cúspide de su civilización. Su cultura y sus pirámides dominaban la costa norte de Perú. Pero unas décadas más tarde, los moches luchaban desesperadamente para asegurar su supervivencia, en contra de un destino que ni su destreza tecnológica ni toda la sangre de sus sacrificios pudieron prevenir. ¿Qué imparable adversario hizo hincar la rodilla a los poderosos moches? Este rival no era otro que el Niño. De vez en cuando las aguas del océano frente a la costa de Perú se calientan mucho más de lo normal. Los científicos llaman a este extraño fenómeno el Niño, por la corriente oceánica que creen que lo origina. El agua caliente hace que llueva abundantemente sobre la sedienta costa peruana, y las lluvias acarrean desastres. En 1982 y 1983, el Niño devastó el norte de Perú. Algunas zonas desérticas fueron golpeadas por metros cúbicos de lluvia en muy poco tiempo. No es difícil imaginar lo que las lluvias de El Niño harían a los canales de irrigación y a las ciudades de ladrillos de barro de los moches. Los arqueólogos saben que un ciclo de El Niño empezó en Perú sobre el año 560, cuando la civilización mochica estaba en su apogeo. Las lluvias torrenciales disolvieron los edificios de adobe y se llevaron por delante la red de canales de irrigación. Ríos de barro avanzaban hacia el mar y este respondía escupiendo toneladas y toneladas de arena. Esta inclemente arena enterró ciudades y ahogó la irrigación. Las cosechas murieron. Ni siquiera el mar podía alimentar a decenas de miles de personas. Los moches empezaron a morir de hambre. Mientras los ingenieros mochicas se comprometían en reconstruir los canales, los sacerdotes suplicaban a sus dioses, quizás ofreciéndoles más y más sangre, con la esperanza de que les escucharan. Eso podría explicar el terrible destino de las víctimas de la pirámide de la Luna. Pudieron ser sacrificados en un desesperado intento de aplacar al decapitador y sus cuerpos lanzados al barro empapado por la lluvia. Pero la geología demuestra que los dioses mochicas guardaron silencio. Década tras década, el Niño volvía. Los moches lucharon valientemente. Aguantaron 2 siglos más, acosados por lluvias torrenciales y arenas implacables. Pero al final, su espléndida civilización sucumbió. En el año 800 ya era solo un recuerdo. Los antiguos moches desaparecieron, pero su legado continúa vivo. Un legado de unos logros artísticos insuperables, pero también de cruentos ritos de muerte.
Pero hay otra herencia mochica, ni tan espectacular ni tan brutal. Aunque su civilización ha desaparecido, sus descendientes siguen habitando la costa norte de Perú. My grandparents lived at the mouth of the river many years. But before that, there were other fishermen. My grandfather learned from those fishermen. My father learned from my grandfather, and then I learned from my father. Desposorio es la persona con quien he trabajado durante estos 12 años. Él es el último pescador que usa botes de caña. Confecciona sus botes tal y como lo hacían los antiguos pescadores mochicas, usando sus mismas técnicas. Ata sus redes de la misma manera. Encontramos muchos objetos como estos. A menudo nos topamos con ellos en las sepulturas de los hombres. Nunca se encuentran en las tumbas de las mujeres, solo en las de los hombres. Y un día, al encontrarnos con uno mientras excavábamos una tumba, le pregunté a Desposorio, ¿qué crees que es? ¿Tienes alguna idea? Me miró muy sorprendido y dijo, sí, claro. Y yo dije, ¿qué? Son mayeros, me dijo. Y yo pregunté qué era un mayero. No podía creer que no lo supiéramos. Así que nos explicó que eran para tejer redes. Y le pregunté cómo se usaba. Sacó un poco de hilo de nuestro equipo de excavación y empezó a tejer una. No ha cambiado nada. Casi no hay diferencia entre lo que vemos representado en la cerámica mochica del año 300 después de Cristo y lo que él hace aquí, en esta playa. Todo esto, la sensación de que esa cultura sigue viva, enriquece aún más esta experiencia. No se pueden ni imaginar la alegría que supone ver a sus descendientes, que todavía estén aquí y que sean un pueblo impresionante. Es la alegría más grande de mi vida. Quizás nunca descifremos todos los secretos de los moches. Sin relatos escritos, gran parte de su grandeza se ha perdido para siempre. Puede que contemplemos sus enormes pirámides y su magnífico arte con un sentimiento de admiración y de frustración. Puede que nos sintamos a punto de conocerles, pero que aún así nunca lo logremos. ¿Quién sabe lo que habría conseguido este admirable pueblo si la naturaleza no les hubiese aplastado tan cruelmente? Hoy en día, solo podemos imaginar lo que los moches podrían haber logrado. Pero podemos aprender una gran lección de sus descendientes. Las grandes civilizaciones atraviesan la historia como brillantes estrellas fugaces, para acabar difuminándose en la oscuridad del tiempo. Pero al final, la vida humana perdura. Es una verdad que descubrimos en nuestro viaje, en busca de los grandes tesoros de la arqueología.